Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Pero en este video express te voy a contar cuáles son las últimas novedades que lanzó ahora Notion en su versión 2.15. El pasado 2 de marzo, en la conferencia Blog by Blog que presentó la empresa, mostraron muchas novedades, pero las más interesantes estaban relacionadas con las bases de datos. En esa presentación vimos cómo se utilizaban algunos filtros, unas vistas de las bases de datos que ya vimos en otros videos previos, pero que tenían un aspecto mucho más entretenido, más didáctico. Nunca pensamos que llegaría tan rápido, pero este pasado 14 de marzo fue liberado por fin esta actualización. Así que en este video te voy a mostrar las principales características de las bases de datos ahora. Cambió bastante el aspecto visual y vamos a tratar de explicar muy rápidamente cómo se utilizan ahora y cómo hacer la homologación con los otros videos. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, veamos entonces de qué se trata esta actualización, ¿ya? El lema en este caso fue que las bases de datos son mejor que nunca, ¿ya? Lo más interesante tiene que ver con las propiedades y los filtros. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una base de datos creada rápidamente. Fíjense que son 3 propiedades, ya: el nombre de los proyectos, la categoría del proyecto y el estado del proyecto. Ambas categorías son de tipo select. Si se dan cuenta, ahora arriba aparecen las vistas, ¿ya? Como un apartado, ¿cierto? Está aquí, en este caso yo creé una vista inicial y luego tengo la opción de agregar vistas. Y vamos a ver cómo se trabaja con eso. Un gran cambio también es cómo se van a agregar nuevas propiedades. Por ejemplo, quiero agregar una nueva propiedad de tipo select en la cual vamos a decir, por ejemplo, cuál es la prioridad de este proyecto. Vamos entonces al más, como siempre, para agregar una propiedad, pero fíjense que al hacer clic ahora se despliega una ventana a la derecha, ¿cierto?, de la pantalla, donde rápidamente podemos escribir el nombre de esto, ¿ya? En este caso de la propiedad, y a elegir de mucho mejor forma qué tipo de propiedad es, ¿ya? Es mucho más amigable. Antiguamente esa ventana que se desplegaba quizás no alcanzábamos a hacer clic o movíamos el mouse en otro lado y desaparecía y había que volver a entrar. Entonces al final eran muchos más clics. Acá podemos seleccionar rápidamente el tipo de propiedad y además podemos agregar otras opciones. Ya podemos hacer que esta propiedad aparezca o no aparezca en la base de datos, duplicar, eliminar, etcétera. Ya, fíjense también que ahí ahora el eliminar se pone en rojo cuando nosotros pasamos el mouse sobre ella. Y solamente con eso, haber elegido el nombre y la propiedad, puedo apretar ahora la X y ya está creada esta propiedad. Entonces aquí las prioridades, por ejemplo, puede ser prioridad 1, ¿cierto? Prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4, solamente para este ejemplo, ¿ya? Ese es un gran cambio entonces en cuanto a la forma de agregar propiedades. Otra cosa interesante que ocurre en esta actualización es el tema de los filtros. Vamos a ver eso. Fíjense que al pasar el mouse por encima, ahí aparece la opción de agregar un filtro. Si yo hago clic en este más, me pregunta entonces por qué propiedad quiero agregar este filtro. Solamente me muestra estas 4 propiedades que tenemos en este caso en esta base de datos. Vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que haga una vista, ¿cierto?, que tenga un filtro, en este caso por la propiedad de prioridad. Al hacer clic ahí me pregunta qué tipo de filtro vamos a utilizar. Vamos a decirle que quiero que todo lo que tenga propiedad 1 quede filtrado y obviamente solamente muestra una de las entradas que yo tenía como P1. Pero fíjense que visualmente ya sabemos que estamos filtrando por propiedad y que tiene que ser igual a P1. Y más aún, esta actualización te permite hacer clic ahí e ir cambiando rápidamente o agregando estos filtros. Por ejemplo, ahí P1, P2 y P3, ¿ya? O vamos a sacar P1 y P3, se dan cuenta, y es mucho más amistoso. Y podemos agregar otros filtros, por ejemplo, que el estado sea terminado. No coincide ninguno porque tenemos 2 filtros aquí, ¿cierto? Que la propiedad sea P1 y P3, perdón, la prioridad, y que el estado esté terminado. Vamos a eliminar este filtro, ¿ya? Y vamos a dejar solo el estado terminado. Otra novedad es que una vez que hemos creado un filtro, podemos
hacer clic en él y, por ejemplo, vamos a sacarle esto de que esté filtrado por terminado, no lo queremos, por lo tanto nos va a mostrar todo, pero ya quedó el filtro ahí en gris esperando para yo poder utilizarlo. Ya, yo podría agregar uno por prioridad, ¿cierto? Dejarlos listos ahí y después ir jugando de forma más rápida. Creo que todos los en espera, por ejemplo, P2 o los terminados P1, y así poder ir agregando y jugando con los filtros de una forma mucho más intuitiva y más rápida. Así que esto facilita un montón, ¿cierto?, la aplicación de filtros. Ahora, otra cosa también muy interesante en este caso son las vistas. Tenemos una vista que yo dije que era una vista inicial. Si hacemos clic acá al lado vamos a poder agregar otra vista como siempre lo habíamos hecho en las bases de datos, pero en este caso, fíjense, hacer clic ahí, aparece nuevamente la ventana desplegada al lado derecho de la pantalla y es mucho más visual ahora el tipo de vista que puedo utilizar. Ya vamos a hacer que, por ejemplo, esto sea una vista board, cambia automáticamente. Aún puedo editar y ponerle un nombre, ¿cierto? Puedo elegir, ¿cierto?, si queremos que se vean las tarjetas, el cover, las mismas propiedades que teníamos de las vistas, pero en este caso es mucho más fácil la construcción de esa vista. Vamos a ponerle aquí que está ok. ¿Se fijan? Podemos agregar otra vista, en este caso de tipo lista, ¿ya? Y la misma opción de dejar todo eso configurado. Otra cosa que me llamó mucho la atención en esta actualización es la capacidad de poder ocultar el nombre ahora de las bases de datos. Muchas veces cuando nosotros construimos nuestras páginas en Notion le damos un título con un header, por ejemplo 1, 2 o 3, por ejemplo base de datos, y luego agregamos efectivamente nuestra base de datos, pero lamentablemente antes quedaba el nombre de la base de datos y era un poco repetitivo. La ventaja ahora es que ustedes, al entrar a las propiedades de su base de datos, 3 puntos, ¿cierto?, en layout, ustedes pueden cambiar rápidamente de vista, ya que eso no es muy distinto a la parte anterior, pero fíjense que ahora hay una opción nueva que es mostrar el título de la base de datos, ya, o ocultarlo, y eso va a ayudar mucho para que nuestros espacios de trabajo sean mucho más minimalistas, ¿cierto?, para que no sea tan repetitivo, como les digo, la función de replicar el título. Bueno, no se olviden que dentro de las vistas nosotros podíamos ir combinando, ¿cierto?, ciertos filtros. De hecho, una de las características de las vistas en las bases de datos de Notion es que yo puedo crear tantas vistas como yo quiera y estas van combinadas a los filtros y por lo tanto puedo ir cambiando rápidamente según lo que yo quiero ver dentro de una base de datos. Por ejemplo, en inicial he agregado 2 filtros. En board vamos a agregar otro filtro. Aprovechando el ejercicio, vamos a decirle que aquí solamente queremos que nos muestre el estado en proceso, ¿ya? Y en lista no vamos a dejar ningún filtro porque aquí nos muestra todo. Y por último, una de las grandes características que me llamó más la atención es que ahora cuando nosotros hacemos un link a una base de datos va a aparecer algo muy interesante. Fíjense en esto. Tenemos esta entonces base de datos, ya que le hemos ocultado el nombre, por eso igual es difícil identificarla como base de datos. Así que si quieren le vamos a agregar eso para que no se olviden. En layout, mostrar la base de datos, el título. Ahí está. Entonces esta base de datos, nosotros acuérdense que podemos hacer un link a esta base de datos y colocarla en cualquier otra página de Notion. Entonces, fíjense que yo podría, por ejemplo, vamos a hacer una línea divisoria para que se vea esto un poquito mejor. Entonces le vamos a decir que haga un link a esta base de datos. Vamos a usar el shortcut, ¿cierto?, el slash, le vamos a poner link y vamos a decirle que tiene que linkear a otra base de datos. Cuando nosotros hacemos clic ahí, fíjense en esto interesante, se despliega nuevamente esta ventana que en realidad ha sido el gran cambio en esta actualización y nos pregunta, ¿quiere linkear esto a qué base de datos? De hecho tenemos la opción de buscarla, ¿ya?, o incluso agregar una nueva base de datos. Vamos a decirle que queremos linkearla a la base de datos que estaba arriba. Y esto es lo interesante. Cuando yo hago clic en la base de datos que quiero hacer el link, la despliega automáticamente en la página, pero fíjense en esto, puedo copiar las vistas existentes que yo creé
en la base de datos original. Y eso ha sido un cambio muy esperado. ¿Ya? Esto va a aumentar muchísimo tu productividad porque antiguamente era bastante difícil estar creando y replicando las vistas cada vez que yo linkeaba una base en otra página. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero decirle que me incorpore la parte de vista inicial. De esta manera queda linkeado, ¿cierto?, la vista inicial que tenía un filtro. Si yo muestro aquí el filtro, que era el estado y la propiedad, en este caso se hizo la misma copia de eso. También es posible en esta actualización, que es súper interesante, cambiar cuando yo hago un link a una base de datos la fuente original. Vamos a ver de qué se trata. Cuando yo entro a las propiedades de esta base de datos que acabo de linkear, ¿cierto?, que es la base de datos 1, si se fijan aparece, ¿cierto?, el source o la fuente, ¿cierto?, o de dónde está trayendo estos datos este link. Si yo hago clic ahí puedo cambiar rápidamente a las otras bases de datos que existen en mi espacio de trabajo. Así que eso es sumamente útil hoy en día cuando tenemos que incorporar, ¿cierto?, estos links en nuestras páginas de Notion y por alguna razón tenemos que cambiarlo rápidamente. Es mucho más fácil con esta actualización. Bueno, y esas han sido las principales características que trae esta actualización. Por supuesto que hay muchas otras, pero estas son las que a mí más me llamaron la atención y que quería contarte en este video express. Te voy a dejar en la descripción el enlace directo a la página de Notion donde aparecen constantemente las actualizaciones y ahí vas a poder profundizar, por supuesto, en todo lo que te he contado. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tu manito arriba si te gusta este video porque esto me ayuda un montón para seguir creciendo en esta comunidad. Así que nos vemos en un siguiente video.